Bueno, continuando con la segunda parte del video de leyes de composición y estructuras algebraicas. Bueno, en la anterior parte del video habíamos visto que una ley de composición simplemente es una aplicación o bueno, función, pues que está definida del producto cartesiano A por A otro conjunto A. Esto es cuando es ley de composición interna, ¿no? Y cuando es ley de composición externa, es pues de la forma del conjunto producto cartesiano K por A al mismo conjunto A, ¿no? Entonces, bueno, habíamos estado viendo algunos ejemplos y pues en algún momento del anterior video les había dicho que estos representan funciones, ¿cierto? Entonces aquí fácilmente lo hubiese puesto de esta forma, les había dicho, ¿no? AFB. Bueno, eso no estaba correcto, ¿ya? La forma correcta de escribir es así. Mm, Les había dicho que es como una función de dos variables, ¿no? Entonces sería f de a, b está, es igual a 4a más 2b. Para este ejemplo, ¿no? Que habíamos visto en la anterior parte del video. Bueno, así sería y esto pues podría darle un nombre, no sé, C, digamos. No, bueno, no sé, Z, digamos. No, entonces así sería la forma correcta de escribir. Otra forma de escribir también sería así. A, B en función Z es igual, bueno, es sí, solo sí. Z es igual a 4a más 2b. ¿No? Entonces, bueno, así lo estamos escribiendo para relacionar estas leyes de composición como si fuesen funciones, ¿no? Entonces, así tenía que ser la forma correcta el día de ayer. Ya lo habíamos escrito de otra forma y pues no estaba correcto. Entonces, tal vez ha generado dudas que pues aquí ya estamos aclarando, ¿no? Entonces, para que todo quede claro. Bien, entonces, bueno, simplemente es eso, ¿no? Y esta función, bueno, esta ley de composición puede ser interesante, ¿no? Puede ser, digamos, una ley de composición f de a y con dos variables a y b, que sea, digamos, a la b más coseno de a, digamos, ¿no? Entonces, bueno, una cantidad de cosas que no tiene restricciones esto, ¿no? No siempre, bueno, esto ya de por sí es un operador que está trabajando con dos variables, por eso binario, y pues aquí está toda su regla de correspondencia, ¿no? Entonces, así nomás se puede escribir. Entonces, esta sería la forma correcta. Ya, como ayer habíamos escrito, no estaba correcto. Ahora lo estamos corrigiendo. Por favor, si tuviesen dudas de eso, corríjanlo en su cuaderno. Bueno, con esas aclaraciones habíamos visto leyes de composición, ley de composición y las propiedades, ¿no? Asociatividad. Bueno, aquí lo hemos anotado aquí arriba en la parte teórica. Una ley de composición puede ser asociativa, neutro, puede admitir inverso, conmutatividad, regularidad, ¿no? Entonces, distributividad también. Bien, entonces propiedades ya habíamos estudiado ayer. Hoy ya veremos un poquito, bueno, veremos prácticamente todo sobre estructuras algebraicas, ¿no? Entonces aquí ya lo tengo plasmado la parte teórica. Bien, una estructura algebraica, bueno, aquí como se los he notado, ¿no? Es un objeto matemático. Bueno, esto tal vez no se entienda mucho, ¿no? Pero aquí nos dice que consiste en un conjunto no vacío, o sea, en realidad una estructura algebraica es un conjunto no vacío donde están definidas una o varias leyes de composición. Entonces, ya sea interna o ya sea externa. Entonces, pues, una estructura algebraica simplemente es un conjunto, ya que adentro están definidas leyes de composición, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es eso, una estructura algebraica. Y existen varios tipos de estructuras algebraicas. Existen estructuras monoides, se le llama, creo que esto no está en el Sebastián Lazo, pero pues bueno, es la primera estructura que se clasifica, es una estructura monoide y nos dice, el conjunto M con la operación asterisco es monoide si solo si asterisco es una ley de composición interna. O también se le puede decir es clausura, ¿no? Tiene la propiedad de clausura o cerrado. Bien, es una primera propiedad. Si se cumple que es una ley de composición interna con la operación asterisco, pues M con la operación asterisco es una estructura monoide. Bien, estructura de semigrupo. Nos dice el conjunto A con la operación asterisco es semigrupo si y solo si asterisco es una ley de composición interna y además es asociativa, ¿no? Entonces se tiene que cumplir que es clausura y también se tiene que cumplir la asociatividad para esta operación asterisco. Entonces, eso ya hemos aprendido a clasificar más antes cuando hemos visto leyes de composición. Miren, aquí hemos clasificado cuando teníamos la tablita y aquí hemos clasificado todo con letras, ¿no? Hemos dicho no es asociativa, es conmutativa, eso lo hemos visto en la anterior parte de este video, ¿no? Entonces, bueno, eso ya podemos analizar. También existen estructuras de grupo. Nos dice el conjunto G, bueno, esto simplemente lo he puesto para diferenciar, ¿no? Aquí fácilmente lo hubiese puesto el conjunto A, digamos, otra vez, ¿no? Porque no nos estamos refiriendo al mismo del anterior, simplemente para diferenciar un poquito. Es por eso que he puesto G. Nos dice que el conjunto G con la operación asterisco es grupo, sí y solo si asterisco es ley de composición interna, es asociativa, existe elemento neutro y cada elemento admite inverso, ¿no? Entonces todo esto se tiene que cumplir para que
el conjunto G con la operación asterisco sea un grupo. Bueno, también existe estructura de grupo abeliano. Nos dice el conjunto G con la operación asterisco es grupo abeliano, sí, solo sí. G asterisco es grupo y además, o sea, es grupo nos dice. O sea, siendo grupo tiene que cumplirse esto y esto también, ¿no? Entonces dice que es grupo, tiene que cumplirse todo eso. Pero aparte de eso también dice que tiene que ser conmutativo, ¿no? Entonces al grupo simplemente si es conmutativo también, entonces se le llama grupo abeliano. Bien, aquí se les ha puesto una definición de subgrupo que pues no está en el lazo, pero alguna vez tal vez se pueda utilizar más adelante, ¿no? Tal vez les sirva un poquito. Nos dice subgrupo es un conjunto H distinto del vacío, tal que H es subconjunto de un conjunto G. Si H con la operación asterisco, bueno, H con la operación asterisco es subgrupo de G con la operación asterisco, sí, solo si H con la operación asterisco es grupo, ¿no? Entonces, miren, aquí tengo un grupo, G asterisco es un grupo, y nos dice que H con la operación asterisco es su grupo, subgrupo de este grupo, sí, solo si H asterisco es grupo, ¿no? Entonces sería un grupo dentro de otro grupo, ¿no? Entonces a eso se refiere subgrupo. Bueno, esto usualmente no entra mucho en los exámenes, simplemente lo he puesto para poner la definición y que no quede en el vacío, ¿no? Bueno, y después existen estructuras con dos leyes de composición, analizando dos leyes de composición dentro de un conjunto. Nos dice sea un conjunto no vacío A y dos leyes de composición, asterisco y bolita, ¿no? Estructura de anillo. Bueno, este es otro tipo de estructuras. Nos dice el conjunto A con la operación asterisco y con la operación bolita es anillo sí y solo si A con la operación asterisco es grupo abeliano. Y además A con la operación bolita es semigrupo, ¿no? Entonces, hemos visto, grupo abeliano, para que A con asterisco sea grupo abeliano, tiene que ser ley de composición interna, tiene que ser asociativa, tiene que existir elemento neutro, cada elemento tiene que tener inverso, y como es grupo abeliano, también tiene que ser conmutativo, ¿no? Entonces, A con operación asterisco tendría que ser grupo abeliano. A con la operación bolita tendría que ser semigrupo. Entonces, vamos a ver qué necesitamos para que sea semigrupo. Dice que es estructura de semigrupo, sí y solo sí, es ley de composición interna y además es asociativa, ¿no? Entonces, tiene que cumplirse que sea ley de composición interna y además asociativa. Y además nos dice que bolita es distributiva con respecto de asterisco. O sea, si yo tengo A, bolita, B, asterisco, C, esto sería distributividad por izquierda. Entonces, esto tendría que ser lo mismo que A, bolita, B, asterisco, A, bolita, C. ¿No? Tendría que cumplirse esto y además por derecha también. B, asterisco, C, bolita A, también tendría que poder distribuirse por izquierda y por derecha. Esto tendría que ser lo mismo que B, bolita A, asterisco, C, bolita A. ¿No? Entonces, tienen que cumplirse estos dos para que bolita sea distributiva con respecto de asterisco. Esto de distributividad igual lo hemos visto más arriba. A ver, vamos a ver, borramos esto y vamos a ver lo que hemos visto más arriba. De distributividad lo hemos debido anotar antes de estos ejemplos. Estos ya son los ejemplos. Aquí está, miren, distributividad de una composición interna respecto de otra. Se puede distribuir por derecha, ¿no? ¿No es cierto? Es lo que hemos analizado en el anterior video. C al A y al B le molesta y también se puede distribuir por izquierda. Sí, solo si se distribuyen estos, o sea, por derecha y por izquierda se cumple, entonces bolita es distributiva con respecto de asterisco. ¿No? Entonces, a eso se refiere distributividad. Tiene que ser por derecha y además tiene que ser distribuible por izquierda, ¿no? Si no se cumple un hito de estos, entonces ya no es distributivo. Simplemente podríamos decir, digamos, esto se cumple y esto no se cumple. Entonces, si esto se cumple, tendríamos que especificar que es distributiva, pero solamente por derecha, porque por izquierda no se cumple, ¿no? Entonces, si pasa eso, así tendríamos que especificar. Bueno, entonces eso se tiene que cumplir para operaciones, perdón, estructuras con dos leyes de composición. Bueno, estábamos viendo estructura de anillo, ¿no? Entonces, esto se tiene que cumplir, esto y esto. Bueno, aquí también otra definición para que no quede en el vacío. Esto usualmente no se utiliza mucho, pero pues para que no quede en el vacío, definiremos. En un conjunto A con las operaciones asterisco y bolita, dice que existe un A, B perteneciente a este conjunto A, y además A es distinto de cero, y además B es distinto de cero, tal que se verifique que A operado con B bolita, o sea, con el segundo operador de cero. ¿No? Entonces, si pasa eso, dice que este anillo tiene divisores de cero. Bueno, entonces seguiremos viendo. La última estructura que vamos a ver, estructura de cuerpo. Algunos libros también le llaman campo, estructura de campo, ¿no? Entonces nos dice un conjunto A con la operación asterisco, con la operación bolita, es cuerpo, sí, solo sí. A con la operación asterisco es grupo abeliano, lo mismo que con anillo, ¿no? Y el conjunto A menos el elemento neutro de la operación asterisco, por eso lo he puesto aquí un subasterisco, porque la operación asterisco tiene su elemento neutro,
que va a ser el elemento neutro del asterisco. Pero la operación bolita igual tiene su elemento neutro, que podemos ponerlo e bolita, ¿no? Entonces, para diferenciar eso, el conjunto A menos el elemento neutro de la operación asterisco, operado con el operador bolita, dice que también tiene que ser grupo abeliano, ¿no? Y además también bolita tiene que ser distributiva con respecto de asterisco. Bien, son esas propiedades, bueno, tipos de estructuras que existen y que pues todas estas cosas se tienen que cumplir para, bueno, no todas, ¿no? Estas cosas se tienen que cumplir para que sea monoide. Estas cosas se tienen que cumplir para que sea semigrupo, ¿no? Entonces, cada estructura tiene unas condiciones que se tienen que cumplir para que tenga, para que sea monoide, semigrupo, grupo abeliano, anillo o cuerpo, ¿no? Bueno, entonces, todo eso se los he resumido en esta tablita. A ver, estudiaremos esto. Habíamos visto las propiedades de las leyes de composición, ¿no? Clausura, asociatividad, elemento neutro, elemento inverso, ¿no? Existencia de un elemento neutro, existencia de un inverso, conmutatividad. Pero bueno, como analizamos dos leyes de composición, ahora volvemos a repetir. Va a haber estas propiedades para la primera operación y estas otras propiedades para la segunda operación. Y también existe la distributividad del segundo con respecto al primero. Bien, entonces nos dice que una estructura es monoide, aquí está, es monoide, sí, para que sea monoide tiene que cumplirse clausura, digamos, ¿no? Entonces, a ver, me pondré la manito aquí para que se note mejor, aquí está. Una estructura puede ser monoide, entonces para que sea monoide dice que tiene que ser clausura, o sea, tiene que ser una ley de composición interna, ¿no es cierto? También les ha dicho que se llama clausura o si no, propiedad del cerrado. Bien, para que sea semigrupo dice que tiene que cumplirse que sea de clausura y también tiene que cumplirse la asociatividad. Para que sea grupo tiene que cumplirse clausura, tiene que cumplirse asociatividad, tiene que existir elemento neutro y tiene que existir para cada elemento un inverso. Bien, para que sea grupo abeliano dice que tiene que ser clausura, tiene que cumplirse la asociatividad, tiene que cumplirse que existe un elemento neutro, tiene que cumplirse que existe un inverso para cada elemento y también tiene que ser conmutativo. Para que una estructura sea estructura de anillo, tiene que cumplirse la clausura, la asociatividad del elemento neutro inverso, conmutatividad, pero como en los anillos ya estudiamos dos leyes de composición interna, a ver, veremos aquí arriba, miren, aquí está el anillo, con estructuras algebraicas, aquí está, miren, estructuras de anillo. Entonces, cuando trabajamos con anillos y cuerpos, ya le metemos dos leyes de composición interna, bueno, dos leyes de composición, ¿no? Entonces, y además tienen que ser internas, ¿no? Miren aquí, para todos los casos, para monoides, semigrupo, grupo abeliano, anillo conmutativo con identidad o cuerpo, pues miren, para todos los casos tiene que cumplirse la clausura. O sea, todas las leyes tienen que ser leyes de composición interna, siempre. Bien, entonces aquí trabajamos con dos leyes de composición interna, entonces cada una de estas leyes tiene sus propiedades. Es por eso que aquí lo he puesto para el primer operador de color celeste y para el segundo operador de color naranja, ¿no? Entonces, bueno, para que sea anillo, todo lo del primer operador tiene que cumplirse. Tiene que ser ley de composición interna, asociativo, neutro, inverso y conmutativo. Ahora con el segundo operador. Dice que el segundo operador tiene que ser igual, ley de composición interna y también tiene que ser asociativo, ¿no? Entonces miren, para que sea anillo, todo esto es grupo abeliano, ¿no es cierto? Todo esto que está de color azul, si se cumple todo es grupo abeliano, porque aquí arriba ya está. Y entonces, para que sea anillo, tiene que ser grupo abeliano con respecto al primer operador y con el segundo operador tiene que ser asociativo y además tiene que cumplirse la clausura. O sea, clausura y asociativo es semigrupo, ¿no? Clausura y asociativo. Entonces, con el primer operador tiene que ser grupo abeliano y con el segundo operador tiene que ser semigrupo. Solo si pasa eso. Y además, la distributividad más. La distributividad del segundo con respecto del primero. Entonces, si pasa eso, es anillo. A ver, compararemos con lo que habíamos definido. Miren, para que sea anillo, con respecto al primer operador, tiene que ser grupo abeliano. Con respecto al segundo operador, tiene que ser semigrupo. Y el bolita, el segundo operador, tiene que ser distributiva con respecto del primer operador, ¿no? O sea, del segundo con respecto del primero. Bien, y eso es lo que se los he anotado aquí. Bueno, y pues existe también anillo conmutativo, existe anillo conmutativo con identidad, o también se le llama anillo conmutativo unitario. Unitario, identidad, eso se refiere al elemento neutro, ¿ya? Miren aquí, anillo conmutativo. Para que sea anillo, todo esto del principio se tiene que cumplir, ¿no es cierto? Entonces, esto igual se va a cumplir y esto igual se va a cumplir. Pero, a ver, el conmutativo. Anillo conmutativo se refiere a que, con respecto a la segunda operación, también se cumple eh, la conmutatividad. Con respecto a la segunda operación, también se cumple la conmutatividad. Bien, también existe anillo conmutativo, o sea, lo mismo que el anterior, pero también con identidad, o sea, que tiene elemento neutro con respecto del segundo operador, ¿no? Entonces, pues está un piqueado.
Listo, y también hemos visto la estructura de cuerpo. Para que sea cuerpo tiene que cumplirse todo. Cláusula, asociatividad, neutro, inverso y conmutatividad con respecto del primer operador. Con respecto del segundo operador, lo mismo. Cláusula, asociatividad, neutro, inverso y conmutatividad. Y como siempre, también tiene que cumplirse la distributividad del segundo con respecto del primero. Bien, entonces en esta tablita se los he resumido todo lo que estaba escrito aquí arriba sobre leyes de sobre estructuras algebraicas, pues en esta tablita, ¿no? Entonces hay que saber interpretar, no hay que olvidarse de estos detallitos, como que cuando analizamos el segundo operador en las estructuras de cuerpo, en el segundo operador, el E asterisco del primer operador ya no se toma en cuenta, ¿no? Entonces cositas no hay que olvidarse, porque eso ya no está explicado en la tabla, ¿no? Directamente nos dice que se tiene que cumplir, pero pues nosotros sabemos que se tiene que cumplir sin el E asterisco para la estructura de cuerpo con respecto al segundo operador para que sea grupo abeliano, ¿no? Entonces, tal vez sea un montón de palabras, pero pues todo esto que les digo simplemente se resume en esta tablita, ¿no? Entonces, bueno, con esta tablita pues podemos comenzar a resolver ejercicios. Nos dice, en Z se establece la siguiente ley. A asterisco B en Z. ¿Qué es Z? Los enteros, ¿no es cierto? En el conjunto de los enteros. Dice que A asterisco B es igual, aquí está la función, ¿no es cierto? Esto es como una función de dos variables. Sería escribir f de A, B. Esto es lo mismo que, aquí está su regla de correspondencia. A, B más 1, más B, A más 1, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es eso, es como si fuese una función. Bien, borramos todo esto. Y aquí está su regla de correspondencia, ¿no? Nos dice el primero más el segundo más uno, más el segundo más el, por el primero más uno, ¿no? El primero por el segundo más uno, más el segundo por el primero más uno. Usualmente yo les recomiendo memorizarse esto, ¿no? Si, pues bueno, por un ratito, ¿no? Mientras resuelven el ejercicio, porque estás resolviendo y volverse a fijar la regla de correspondencia y seguir resolviendo y volverse a fijar, pues quita tiempo, digamos, en el examen. Entonces, mientras te lo memorices en un minuto, bueno, tampoco es obligado, ¿no? Ya vos lo verás cómo te parece más sencillo. Bien, nos dice es que se define esta propiedad, bueno, esta ley de composición en Z, ¿no? En los enteros. Estudiar sus propiedades. Bueno, entonces cuando nos piden estudiar sus propiedades, pues hay que estudiar todas estas propiedades que habíamos visto en la clase de ayer, ¿no es cierto? Asociatividad, existencia de neutro, existencia de inverso, conmutatividad y regularidad. Y también distributividad, bueno, analizaríamos distributividad si tuviésemos dos leyes de composición, porque tendríamos que tener un bolita y un asterisco, pero pues solo estamos trabajando con uno. Entonces, distributividad ya no es necesario que analicemos. Entonces, vemos abajo. Entonces, lo primero que había que analizar, asociatividad. Bueno, no es lo primero, ¿no? Simplemente pues, es lo primero que aparece en la lista. Asociatividad. Nos dice que A asterisco B asterisco C, los dos últimos en paréntesis, tendría que ser lo mismo que A asterisco B asterisco C. Solo si se cumple esto es asociativo. Entonces lo escribiremos, bueno, simplemente hay que desarrollar ahora según la regla de correspondencia, ¿no es cierto? Desarrollando primero B asterisco C. La regla de correspondencia nos decía el primero por el segundo más uno. Entonces aquí está, el primero por el segundo más uno. Estoy copiando lo de aquí arriba, ¿no? Aquí está la regla de correspondencia. Entonces sería el primero por el segundo más uno. Luego, más el segundo por el primero más uno. Aquí está el segundo por el primero más uno. Entonces simplemente hay que ir desarrollando así. Aquí está todo lo que estaba en paréntesis. Aquí está. Bien, y luego, pues bueno, este asterisco lo he mantenido nomás. Al siguiente lado de la ecuación, A asterisco B. Entonces, el primero por el segundo más uno, más el segundo por el primero más uno, ¿no? Entonces, aquí está. Y esto asterisco C, dice. Asterisco C. Listo, seguimos teniendo asteriscos. Entonces, hay que volver a aplicar según la regla de correspondencia. A asterisco todo esto. Entonces, el primero por el segundo más uno. Entonces, el primero, aquí está el primero, por el segundo, aquí está todo el segundo, más uno. ¿No? Entonces, ahí está. Luego, todo eso era, miren, el primero por el segundo más uno, más, aquí está el más, el segundo, entonces todo esto es el segundo por el primero más uno. Entonces, aquí nos anotamos el segundo por el primero, ahí es el primero más uno, ¿no? Entonces, así hay que ir desarrollando según la regla de correspondencia. Ya hemos hecho al lado izquierdo. Lo mismo se hace al lado derecho. A ver, lo haremos más rápido. Tenemos esto operado asterisco con el C. Entonces, el primero por el segundo más uno. Aquí está todo el primero por el segundo más uno. Más el segundo por el primero más uno. Entonces, aquí me anoto el segundo por el primero. Todo esto aquí me lo he anotado más uno, ¿no? Listo, entonces ya hemos desarrollado todas las leyes, todas las reglas de correspondencia con el asterisco y pues ahí está, eso es lo que ha quedado, ¿no? Entonces aquí ya ustedes
podrían verificarlo, tienen que distribuir, multiplicar y simplificar al máximo, ¿no? No pueden pasar a sumar o restar. Todo tienen que trabajarlo en este lado aparte y en este lado aparte. Y al final, si sale lo mismo, entonces se cumple la igualdad, ¿no? Entonces, bueno, entonces aquí operando, todo operando, tendría que salir 4 veces ABC más 2AB más 2AC más 2BC más 2 más A más B más C. Esto ha salido a este lado. Y operando a este lado dice que ha salido 4ABC más 2AB más 2AC más 2BC más A más B más C. ¿No? Entonces, comparando ambos lados, nos dice, bueno, comparando ya, ustedes hay que comparar, nosotros cada uno tiene que comparar, entonces vemos que sí son lo mismo, entonces un OK, se cumple la asociatividad. Bueno, así se estudia asociatividad. Es el estudio más largo en esto de leyes de composición, la propiedad más larga de estudiar. Bueno, después de asociatividad conocemos que puede tener la propiedad de existencia de un elemento neutro. Eso se refiere a que A operado con un elemento E es lo mismo que E operado con un elemento A, y eso nos tiene que botar el mismo elemento A. O sea, el E no tiene que molestar porque es elemento neutro. Entonces, pues aquí desarrollamos primero el A operado con E. A operado con E es el primero por el segundo más uno, más el segundo por el primero más uno, ¿no? Entonces todo esto dice que tendría que ser igual a A, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos operado el primero. Ahora el otro, por el otro lado, por izquierda. E operado con A, aquí está, E operado con A es el primero por el segundo más uno, más el segundo por el, aquí lo he puesto B, no, aquí no es B. Esas cositas vamos a ir corrigiendo, ¿ya? Un error de typeo. Aquí no es B, es E. Anotaremos, es no, el primero por el segundo más uno, más el segundo por el primero más uno. Entonces aquí es E. Bien, listo. Entonces seguiremos. Bien, entonces tenemos dos ecuaciones, uno y 2, ¿no? Entonces desde aquí estamos viendo A por E más uno más E por A más uno tiene que ser igual a A, pero también E por A más uno más A por E más uno tiene que ser igual a A. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es hallar el valor del elemento neutro, ¿no? Bueno, en este caso estamos viendo que pues se cumple la conmutatividad para esta ley de composición. Miren, A operado con E más, bueno, A por E más uno más E por A más uno, si esto lo pongo aquí y esto lo pongo aquí, conmuto la suma porque la suma es conmutativa. Si conmuto yo esto me va a quedar lo mismo que aquí abajo. Entonces, para este caso, 1 es igual a 2. Para este caso se cumple conmutatividad. Entonces ya no vamos a analizar uno por uno. Basta analizar uno porque son lo mismo, ¿no? Entonces aquí estoy analizando el primero. El A lo estoy multiplicando al E, el A por el uno, luego el E por el A y el E por el uno. Entonces dice que queda AE más A más EA más E. Todo esto igual a A. Entonces, factorizamos, a ver, no factorizamos. Aquí lo sumo, términos semejantes, AE más EA. Bueno, como es el producto usual, la multiplicación usual que conocemos, sabemos que es conmutativa. Entonces esto va a ser igual a 2AE más A más E. Esto igual a A. Bien, aquí, bueno, de aquí hay que buscar un valor de E tal que se verifique que A me quede igual a A. O sea, el A me quede solito a este lado. Entonces, el único valor que aquí hay que ir tanteando, o bien si quieren ustedes se pueden despejar de aquí el E, ¿no es cierto? Pero pues, como todavía no hemos aprendido esas técnicas para resolver ecuaciones, bueno, tal vez del colegio ya ustedes podrían saberlo, ¿no? Es bastante sencillito. Podrían despejarse el E y hallar que vale cero, ¿no? O si no, al tanteo. Pensar en un valor para E tal que a este lado me quede A para que a este lado se compare bien, ¿no es cierto? A este lado me quede A y a este lado ya tengo una, entonces para que la igualdad se verifique, y si la igualdad se verifica, significa que el neutro es pues el valor que nosotros hemos escogido, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que ir tanteando o si no se despeja en el E. Cualquiera de las dos formas dice que sale que el neutro vale cero. Y el cero tiene que pertenecer al conjunto que estamos estudiando, o sea, los enteros. El cero es un número entero, entonces verifica. Entonces aquí le ponemos un OK. Es único además. O sea, no puede haber dos neutros. Tiene que haber solamente un elemento neutro. Es un teorema, ¿no es cierto? Al principio les había dicho. Entonces, OK, se verifica, el neutro vale cero. También existencia de elemento inverso. Un elemento inverso es A operado con A', tiene que ser lo mismo que A' operado con A, y esto me tiene que dar el elemento neutro. Bueno, entonces son dos ecuaciones, ¿no? Esto con esto y además esto con esto, ¿no? Entonces aquí está. A operado con A' me tiene que dar el neutro. En este caso el neutro ya hemos hallado, el neutro vale cero. Entonces por eso lo estoy igualando aquí cero. Esto es pues el neutro. Ya entonces, a ver, borraremos estas rayas y lo pondremos en limpio aquí. Este cero es el elemento neutro, E igual a cero.
Bien, entonces, bueno, A operado con A', tiene que ser el neutro, y A' operado con A igual tiene que ser el neutro. La operación asterisco nos dice el primero por el segundo más uno más el segundo por el primero más uno. Entonces, otra vez, lo mismo. Esta ecuación de aquí arriba es lo mismo que esta ecuación de aquí abajo, porque simplemente están conmutadas. Bueno, entonces basta estudiar una sola de las ecuaciones. A ver, la ecuación de arriba, A por A' más A' por A, y eso me va a dar 2A' más A', ¿no? Entonces, cualquiera de estos dos pueden desarrollarlo, les tenía que salir esto. Bien, entonces aquí hay que ir operando, ¿no? Aquí sí estoy factorizando. A' me he factorizado, va a ser 2A más 1, todo esto multiplicado por A' más el elemento A. Pero yo quiero la inversa del A, entonces me tengo que despejar A'. Aquí sí ustedes podrían despejarse, no, no hay problema, porque estamos hallando la prima, ¿no es cierto? Como también podían despejarse para el elemento neutro, igual pueden despejarse para la prima. Despejando vemos que A' es lo mismo que menos A sobre 2A más 1. Pero esto es una fracción, ¿no es cierto? Entonces no necesariamente va a pertenecer a los enteros. Entonces aquí lo he puesto, no pertenece a los enteros, porque esto es una fracción, ¿no? Entonces, como no pertenece a los enteros, no existe un valor A', bueno, tal vez para un valor de A se verifique, ¿no? Pero no para todos, y se tiene que verificar para todos, y no siempre esta fracción va a ser un entero. Entonces, como no es para todos, no se verifica que pertenece. O sea, esta fracción tendría que pertenecer a los enteros porque estamos estudiando en ese conjunto. Pero pues no, esta es una fracción, no siempre pertenece. Entonces ponemos no cumple. Si esto no hubiese quedado una fracción, ¿qué tal hubiese quedado A' igual a 2A? Bueno, A es un entero, entonces 2 multiplicado por un entero va a seguir siendo un entero, entonces verifica. Pero aquí no, pues no, ¿qué tal? Aquí vale 2, A vale 2, aquí abajo va a ser 4 más 1, 5, aquí va a quedar 2 quintos, pero 2 quintos no pertenece a los enteros, ¿no es cierto? Entonces es por eso que no cumple. Bien, entonces aquí ponemos no cumple. No existe elemento inverso. Miren aquí, si bien existe neutro, no existe inverso en este conjunto. Pero pues entonces ahí estamos viendo que no siempre que tenga neutro, eso no significa que sí o sí tiene que tener inverso. ¿Ya? Como aquí estamos viendo. Listo, otras propiedades son conmutatividad. A operado con B tendría que ser lo mismo que B operado con A. Eso ya lo habíamos visto más antes, ¿no? Estudiando este pedazo. Entonces ya sabemos que es conmutativa. Igual lo verificamos nomás. A operado con B es lo mismo que el primero por el segundo más uno más el segundo por el primero más uno. Esto tiene que ser igual, dice A, B operado con A. El primero por el segundo más uno más el segundo por el primero más uno. Aquí está. ¿No? Entonces, conmutando aquí esta suma, llegamos a una igualdad. Entonces, ok, se cumple la conmutatividad. Regularidad. Nos dice que A operado con B tiene que ser lo mismo que A operado con C. Bueno, no, no tiene que ser lo mismo. Si se cumple que A operado con B es lo mismo que A operado con C, entonces el A con el A, como habíamos estudiado antes, tendrían que poder simplificarse, ¿no es cierto? Entonces, de aquí podríamos sacar que B es lo mismo que C. Y también se tiene que cumplir que si B operado con A es lo mismo que C operado con A, entonces B es lo mismo que C, ¿no? O sea, por izquierda y por derecha también podrían simplificarse. Bien, entonces como es conmutativa, uno y 2 son iguales, ¿no? Porque aquí simplemente estamos conmutando y como esta ley es conmutativa, pues ambos me va a resultar iguales, ¿no? Entonces, A operado con B, me estoy escogiendo el primero. Podría haber trabajado con el segundo, no hay problema. A ver, me he escogido el primero. A operado con B es lo mismo que A operado con C. Bueno, operación asterisco, nos hemos memorizado, ¿no? Es el primero por el segundo más uno. El primero por el segundo más uno más el segundo por el primero más uno. Aquí está. Lo mismo al otro lado. El primero por el segundo más uno más el segundo por el primero más uno. Listo, aquí ya todos son multiplicaciones. Simplemente hay que operar. A por B más A más B por A más B. Todo esto queda 2AB más A más B. Es igual a que 2AC más A más C. Listo. Cuando son términos así, estos dos, este A con este A, se anulan, ¿no es cierto? Este A lo puedo pasar a restar a este lado y pues se anulan. El A menos A me va a quedar cero. Bien, entonces sí, por eso aquí lo estoy anulando de una forma directa. Me queda 2AB más B. De aquí me estoy factorizando el B y me va a quedar 2A más 1 multiplicado por B es igual a este lado lo mismo, 2A más 1 multiplicado por C, porque aquí a este lado me he factorizado el C. Listo, aquí esto con esto sí podría simplificar, ¿no es cierto? Pero hay que tener mucho cuidado en eso. Siempre hay que entender por qué se simplifican. A ver, aquí lo estudiaremos a un pedacito, a un costadito. 2A más 1 multiplicado por B, esto dice que es lo mismo que 2A más 1 por C. No, entonces, cuando nosotros simplificamos, en realidad lo que hacemos es mandar a dividir, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿qué tal si yo este B, esto coeficiente del B lo voy a mandar a dividir? Va a ser 2A más 1, todo esto dividido entre 2A más 1 por C, ¿no es cierto? Pero aquí tienes restricciones.
2a más 1 tiene que ser distinto de cero para evitar la división entre infinito, ¿no es cierto? Y además, aquí arriba es lo mismo que 2a más 1. O sea, aquí tendría, si esto fuera cero y aquí abajo igual fuera cero, tendría una indeterminación cero sobre cero, ¿no es cierto? Entonces ahí ya cualquier cosa podría suceder. Entonces aquí a tendría que ser distinto de este 1 voy a pasar al otro lado con menos 1 y este 2 lo voy a pasar a dividir. Menos un medio. A tendría que ser distinto de menos un medio. Pero pues eso siempre se va a cumplir porque estamos trabajando en el conjunto de los números enteros, ¿no es cierto? En Z. Y pero pues menos un medio no pertenece a ese conjunto, entonces pues no nos va a molestar este valor porque no pertenece al conjunto que estamos estudiando. Bien, aquí a un costadito igual se los he anotado, A tiene que ser distinto de menos un medio. Y esto se cumple porque no pertenece al conjunto de los enteros. Bien, entonces estito lo borraremos, lo seleccionaremos, lo acercaremos aquí. Vamos a borrar esto a los enteros, entonces hay que ponerle un OK de color, de otro colorcito, ¿no? Entonces un OK. Bien, entonces hemos visto por qué tiene que ser distinto de un medio, ¿no es cierto? Para evitar la división 0 sobre 0. Entonces nos borraremos todo esto, ya lo hemos explicado. Pues bueno, entonces como es, nunca va a valer menos un medio porque menos un medio no pertenece a los enteros, pues sí se pueden simplificar sin problemas. Bien, bueno, ya hemos estudiado esta regularidad, ¿no es cierto? ¿Podríamos estudiar distributividad? Pues no, ¿no es cierto? Porque distributividad es para dos leyes de composición y nosotros solo tenemos un hito, el asterisco. Tendríamos que tener uno más para poder estudiar la distributividad. Pero como solo tenemos un hito, vamos a estudiar las propiedades solamente hasta regularidad. Listo, entonces, a ver, vamos haciendo un resumen. Esta ley de composición había sido asociativa, había sido, existe un elemento neutro, admite neutro, no admite elemento inverso, es conmutativa y además es regular porque hemos demostrado que B es igual a C. Entonces aquí está el resumen, ¿no? Es asociativa con neutro e igual a cero, es conmutativa y además es regular. Listo. Bueno, y pues, ¿qué es eso? Es esta estructura, ¿no? Es el conjunto de los enteros con la operación asterisco, ¿no? Entonces, esta estructura tiene estas propiedades. Bueno, en realidad podríamos darle un nombre, ¿no? Miren, es asociativa, tiene neutro, conmutativa, a ver, vamos a ver nuestra tablita, es asociativa y además tiene neutro. Eso sería subgrupo, ¿no? A ver, conmutativa y regular más. Regular no estudiamos para la parte de estructuras algebraicas, ¿no? Entonces no es una propiedad que nos moleste mucho cuando analizamos estructuras algebraicas, pero, pues bueno, a ver, lo que sí nos interesa es asociatividad con neutro y además conmutativa. Se darán cuenta que no hemos estudiado clausura, o sea, la ley de composición interna, porque siempre usualmente se cumple para este tipo de ejercicios. Miren, la ley de composición interna nos dice que A pertenece a un conjunto A y además B pertenece a un conjunto, el mismo conjunto A, entonces A operado con B tiene que pertenecer al mismo conjunto A, ¿no es cierto? Esto es la ley de, perdón, la clausura, ¿no es cierto? Esto es lo que se tiene que cumplir para que sea ley de composición interna. Pero aquí siempre se va a cumplir, miren, estamos hablando de los enteros. El A es un entero, el B es un entero, eso ya se verifica, ¿no? A es entero, B es entero. Entonces, todo esto, o sea, el resultado de A operado con B, este es el resultado, ¿no es cierto? Igual tendría que ser un entero. Miren, A operado con B más 1, esto es un entero, esto es un entero, esto es un entero. Multiplicación de enteros me va a dar un entero. A este lado lo mismo. Multiplicación de enteros me sigue dando un número entero. Entonces, el resultado igual pertenece a los enteros. Igual se cumple la clausura. Entonces, eso usualmente ya no se analiza, pero pues porque casi la mayoría de las veces sí se cumple. Pero pues no está de más analizarlo y también podríamos anotarlo aquí. No, a ver, lo anotaremos para que no quede en el vacío. Es ley de composición, bueno, no pondremos, es cerrado, lo pondremos con su otro nombre, es cerrado, o bueno, también podríamos decir cumple la propiedad de clausura, o también podríamos decir asterisco es ley de composición interna, ¿no? Bien, entonces sí te lo ponemos. Es cerrado, es asociativa, tiene neutro, tal, tal, tal. ¿No? Entonces, bueno, este es el resumen de resultados que tenemos. Y simplemente nos pedía eso, estudiar las propiedades, y aquí hemos estudiado todas las propiedades y su resumen de resultados, ¿no? Entonces, sí hay que marcarlo como resumen de resultados, ¿no? Entonces, eso sería este ejercicio. Veamos otro más, un ejercicio número 4. Dice, en los naturales, se define la operación. ¿Cuáles son los naturales? El 1, el 2, el 3, el 4, ¿no? Hasta un número muy grande. Bien, entonces se define la operación A. Esto no es el operador I de lógica. Pues bueno, es una rayita, ¿no? Que parece una sombrilla, digamos, ¿no? Un casquito, no sé. A
operado con B, dice que es lo mismo que A elevado a la potencia B. Entonces, aquí está la ley de composición. Es una ley de composición binaria. Podemos expresarlo como si fuese una función. Así, miren, A con dos variables. Una función con dos variables A y B y nos da su regla de correspondencia. A dice que tiene que estar elevado a B. A elevado a B. ¿No? Entonces, así podemos expresarlo como si fuese una función con dos variables. ¿No? Entonces, así nomás. Bien, ¿qué nos pide? ¿Es asociativa A? Nos pregunta, ¿no? También nos pregunta, ¿es distributiva respecto a la suma A? ¿Es distributiva respecto al producto? Entonces hay que ir estudiando eso. Primero, ¿es asociativa A? Nos dice. Entonces hay que estudiar la asociatividad para esta ley de composición. Bueno, para esta operación. Entonces, nos dice para asociatividad se tiene que cumplir que A operado con B operado con C, los dos últimos en paréntesis, tiene que ser lo mismo que A operado con B y todo eso operado con C. ¿No? Entonces, esto será igual, por eso lo he puesto con signo de interrogación, será igual. Y pues bueno, a ver, aquí analizaremos. Aquí igual lo he puesto con signo de interrogación en el igual, ¿no es cierto? Entonces aquí, B operado con C es pues B a la C, ¿no es cierto? B al exponente C. Por aquí está, de aquí estamos sacando, de aquí arriba. Entonces, B operado con C dice que es el primero se queda abajo y el segundo se pone como potencia, ¿no? Entonces A a la B. B operado con C dice que es B a la potencia C, B a la C, ¿no? Bien, aquí lo mismo, A operado con B es A a la B. Bueno, y esto me he copiado nomás, y esto de aquí también me he copiado nomás. Bien, seguiremos operando. A operado con todo esto dice que es esto se queda como base y esto se convierte en potencia. Entonces va a ser A operado A a la B a la C. Y esto sería pues el primero elevado al segundo, ¿no? Entonces sería a la B y todo eso a la C. Pues bueno, y aquí conocemos propiedades de exponentes, entonces esto exponente de otro exponente, o sea, con otro exponente que igual está afectando a la base, exponente se multiplica. Pero aquí este C no está molestando a todo esto, no hay paréntesis, entonces este exponente C solo es para la letra B, entonces no podemos multiplicar, se queda tal y como estaba, A a la B a la C. Pero aquí ha quedado A a la B por C, y estos dos no son lo mismo, entonces no es asociativo. Bien, entonces esta operación no es asociativa. Bien, ya hemos estudiado esto, hemos dicho que no es asociativa. ¿Es distributiva respecto a la suma A? Nos pregunta. Entonces aquí, distributividad con respecto a la suma. Nos dice que A con esta operación rayita tiene que ser distributible con respecto a la suma. Entonces tiene que ser distribuible por izquierda y por derecha con respecto a la suma. Por eso aquí ya estamos poniendo el operador suma. Entonces, em, tiene que cumplirse que A operado con B, distribuimos, ¿no? El A con el B y luego el A con el C. A operado con B y el del medio se queda en el medio. Más A operado con C, ¿no? Entonces, eso es por izquierda. Y por derecha también tendría que cumplirse. Eh, A operado con B operado con A más C operado con A. O sea, esto tendría que ser lo mismo que esto y esto tendría que ser lo mismo que esto. A ver, aquí simplificando, A operado con B más C es el primero elevado al segundo. El primero elevado al segundo tendría que ser igual a la B, a la B, más a la C, a la C. Pero pues bueno, esto por propiedades de exponentes sabemos que no son iguales. Este a la B más C es lo mismo que decir a la B por a la C, ¿no? Entonces solamente si es así se va a cumplir esto, pero no es pues para la suma, ¿no? Entonces no es distribuible con respecto a la suma por izquierda. A ver, por derecha. Por derecha vamos a ver, nos queda que el primero elevado al segundo, o sea, b más c a la a, tendría que ser lo mismo que b a la a, más c a la a, c a la a, ¿no? Entonces, esto tendría que ser lo mismo que esto, pero pues aquí estaríamos diciendo que el exponente se distribuye a estos dos, entonces no es correcto, ¿no? No es correcto los exponentes. Esto tendríamos que desarrollar binomio de Newton y esto no es lo mismo que esto. No, entonces no se cumple, no se cumple. Como no se cumple ninguno de los dos, no es distribuible con respecto a la suma. Bien. ¿Será distributiva con respecto al producto? A ver, entonces analizaremos distributividad con respecto al producto. Por izquierda y por derecha. Entonces, A operado con B multiplicado por A operado con C tendría que ser lo mismo que esto, ¿no? Y por derecha también. B operado con A multiplicado por C operado con A tendría que ser lo mismo que esto que está a la izquierda, ¿no? Entonces, esto se tiene que cumplir, estos dos, para que sea distributible con respecto al producto. Bueno, y aquí hay que, pues bueno, conociendo la regla de correspondencia, hay que poner nomás, ¿no? El primero elevado al segundo. Entonces, aquí va a ser el primero elevado al segundo, A a la B por C. Aquí va a ser A a la B por C. Tendría que ser igual a A a la B multiplicado por A a la C.
¿no? Entonces tendría que ser igual a a la b multiplicado por a a la c. Pero esto no son lo mismo, porque a a la b por a a la c es lo mismo que a la b más c. Pero a la b más c no es lo mismo que a la b por c, ¿no? Entonces no son lo mismo, por tanto no se cumple la distributividad por izquierda. A ver por derecha. Mm, b por c a la a, aquí está, tendría que ser lo mismo que b a la a por c a la a. No, pero aquí, en este caso, ahora sí se cumple porque la exponencial, o sea, la potencia es distributible con respecto al producto, ¿no es cierto? Entonces, pero por derecha, ¿ya? Bien, entonces aquí, como sí se cumple por derecha, hay que ponerlo, ¿no? Distributiva por derecha con respecto al producto, ¿no? Pero no es distributible por izquierda, solamente por derecha. Como no se cumplen los dos, no podemos decir que es distributiva con respecto al producto. Tendríamos que especificar, ¿no es cierto? Como está aquí, es distributiva por derecha, tendríamos que decir siempre por derecha con respecto al producto. Bien, entonces esto es lo que nos pedía estudiar este ejercicio y ya lo hemos estudiado. Haremos otro más. Nos dice un ejercicio 5. Sea el conjunto P igual a los elementos que son de la forma AX más B, tal que A, B pertenece a los reales. Y la operación asterisco definida por un elemento de P, AX más B, operado con otro elemento de P, CX más D. Esta operación asterisco dice que nos va a botar la suma de los coeficientes del X, A más C más 1 multiplicado por X, más los términos independientes más 1, B más D más 1, B más D más 1. Bien, entonces aquí ya tenemos la ley de composición y tenemos el conjunto. Nos dice P con la operación asterisco, ¿es grupo O? Nos dice. Entonces es ahí donde nos vamos a fijar nuestra tablita y nos anotamos en un papelito, ¿no? En un papelito auxiliar, ¿no? Decimos qué tiene que cumplirse para que sea grupo O, entonces nos vamos a ver la tabla. Tenía que cumplirse, a ver, para que sea grupo dice que tiene que ser, tiene que cumplirse la clausura, o sea, tiene que ser cerrado, o si no, tiene que ser una ley de composición interna. Es lo mismo, ¿no? Entonces tiene que cumplirse la clausura con respecto al primer operador, por eso está de color celestito. Tiene que ser asociativo, tiene que admitir un elemento neutro y tiene que admitir un elemento inverso para cada elemento, ¿no? Entonces tiene que cumplirse 4 condiciones. Estas 4 condiciones hay que analizar entonces. Si se cumplen estos 4, entonces es grupo. Bien, volvemos a nuestro ejercicio. Vamos a bajar un poquito donde estamos. Aquí. No, entonces, habíamos visto, ¿no? Tiene que ser clausura. Bueno, para analizar la clausura o el cerrado o la ley de composición interna, simplemente hay que copiarse otra vez esta regla de correspondencia, ¿no? Hay que copiarse esto, bueno, esta operación aquí abajo, y hay que analizar el resultado. Si el resultado pertenece al conjunto que estábamos hablando, entonces, pues, es una ley de composición interna. Bien, entonces, a ver, A más C más 1, lo haremos más grande, ahí. A más C más 1, como A y C pertenecen a los reales, simplemente, bueno, aquí no dice que C pertenece, pero pues le estoy dando un nombre aparte, digamos, ¿no? Aquí en realidad nos indica que el coeficiente del X tiene que pertenecer a los reales. Y el término independiente también tiene que pertenecer a los reales. No siempre A y B, simplemente son referencias. Fácilmente aquí en vez de escribir el B, lo hubiese escrito el C. C, C. No, no habría ningún problema. Bien, entonces eso nomás nos indica. Bien, aquí entonces tengo el coeficiente del X y el término independiente. El coeficiente del X, A más C son reales, o sea, reales más reales me va a dar reales, más 1 va a seguir siendo un real. Entonces, M pertenece a los reales. A ver el término independiente. B más D más 1, a esto le ha dado el nombre de N. B es un real, más un real sigue siendo real, más 1 sigue siendo un número real. Entonces, este término, todo esto que lo he agrupado con el nombre de N, igual pertenece a los reales. Entonces, se cumple que pertenece a este conjunto de polinomios de grado 1, ¿no? Este es un polinomio de grado 1, ¿no es cierto? Bien, entonces se verifica. Por tanto, es una ley de composición interna. M y N, ok, ¿no? Entonces se cumple la clausura. Bien. Asociatividad. Es lo más largo de estudiar, ¿no es cierto? Nos dice que la asociatividad, tal vez recordaremos, A operado con B, este paréntesis, operado con C, tendría que ser lo mismo que A operado con B operado con C, ¿no es cierto? Todo eso hay que analizar así. Pero pues bueno, aquí no solamente tenemos que analizar una letrita, ¿no? Porque pues el conjunto que estamos analizando ya no son solamente una letra, o sea, esto ya no es un X, ¿no? Ya no es un X, ahora son un término multiplicado por un X más un término independiente. Eso es un elemento, o sea, esto es como si fuese un polinomio, es un elemento de este conjunto de polinomios de grado 1, ¿no? Entonces hay que analizar un polinomio
otro polinomio y otro polinomio. Estos tres polinomios pertenecen a este conjunto de polinomios de grado 1, ¿no? Entonces, siempre nos agarramos tres que pertenezcan a P. ¿No? Entonces nos dice que se tiene que cumplir la asociatividad. Asociamos los dos últimos y a este lado asociamos los dos primeros. Tendría que darnos lo mismo, ¿no? Entonces aquí ya tenemos Cx más D operado con Ux más B. Operado estos dos nos dice los primeros, o sea, los coeficientes del X más 1, aquí está, más un término independiente que van a ser los independientes más 1. Entonces aquí valdría la pena especificar que aquí A, B, C, D, U, B pertenecen a los reales. Bien, valdría la pena especificar eso para que no se confundan mucho. Bien, entonces aquí esto ya hemos operado, ¿no? Aquí nos ha resultado esto. Bien, esto es X, ya no es asterisco. A este lado lo mismo, AX más B operado con CX más D. El primero más 1. El segundo más 1, ¿no? Entonces ya hemos operado eso también. Aquí no hemos anotado el X, ¿no? Entonces esos detallitos hay que ir revisando. Ahí nos habíamos olvidado del X. Aquí es X. A ver, lo borraremos esto. Vamos a seleccionar esto y lo haremos un poquito más de espacio. Bien, ahí es pues por X. Aquí es X más los términos independientes. Listo, ahí está bien. Bueno, otra vez el asterisco. Hay que poner otra vez los coeficientes del X a este lado izquierdo. Los coeficientes del X sumados y también a esa suma dice que hay que aumentarle 1. Pero 1 aquí ya tenía un término independiente. Entonces 1 más 1 es 2. Eso va a ser el coeficiente del X. Más los segundos, los independientes. B más D más B más 1. A los independientes dice que hay que sumarle. A los independientes hay que sumarle 1. Entonces, pero los independientes ya tienen un 1. Entonces, 1 más 1 es 2. De ahí es de donde sale este 2. No está hecho paso a paso, pero pues lo estoy explicando. A este lado lo mismo. Los coeficientes del X hay que sumar. Y esa suma dice que hay que sumarle 1. O sea, aquí en realidad lo que hubiese quedado es A más C más 1, los coeficientes del X, más U. Pero esa suma dice que hay que sumarle 1 más 1. Listo, entonces aquí está A más C más U, aquí está A más C más U, 1 más 1 es 2, ahí está ese 2, ¿no? Le falta una rayita a esa suma, eso más vamos a poner. Bien, entonces eso es de ahí de donde sale. Y lo mismo hay que hacer con los términos independientes. B más D más 1, más B, y todo eso más 1. Y eso queda B más D más B más 2. Listo, y ahora sí, comparando el miembro de la izquierda con el miembro de la derecha, vemos que son prácticamente, o bueno, son exactamente iguales. Entonces, un OK es asociativo. Listo, existencia del elemento neutro. Dice que existe un elemento neutro, que aquí lo he nombrado aquí. A ver, lo pondremos el elemento neutro. Lo escribimos así. E es igual a E1 por X, porque estamos estudiando los polinomios. Entonces, seguramente el elemento neutro igual va a ser un polinomio de grado 1 más E2, que es el término independiente, ¿no? Entonces, este es el elemento neutro. Y aquí está. Un elemento perteneciente al conjunto de polinomios, o sea, AX más B, operado con el elemento neutro, aquí está. Tiene que ser, dice, el mismo elemento, AX más B. Esto tiene que suceder operándolo con el neutro por derecha, y tiene que dar lo mismo si lo operamos con el neutro por izquierda. O sea, el neutro operado con AX más B, igual me tiene que votar AX más B, porque esto es el neutro. Bien, entonces aquí hay que operar nomás, pues según la regla de correspondencia que conocemos. Los coeficientes del X, a ver, aquí va a ser el A es coeficiente del X, el E1 es coeficiente del X, entonces va a ser A más E1, E sub 1, más 1, dice entonces aquí está, A más E sub 1 más 1. Eso venimos agarrando de la regla de correspondencia. Miren, los coeficientes del X, A más C, ¿no es cierto? A más C, y todo eso dice más 1. Eso venimos agarrando desde los datos del problema, ¿no es cierto? Bien, entonces así analizamos A más E1 más 1, y luego los independientes, B más E2 más 1, B más E2 más 1. Y pues aquí abajo nos queda E1 más A más 1, X. Pues bueno, y estos dos son prácticamente lo mismo, porque aquí el E1 y el A simplemente están conmutados con respecto a la suma. Entonces, pues son lo mismo. Bien, de aquí hay que igualar, digamos, ¿no? Aquí no lo hemos puesto a detalle. A ver, lo igualaremos aquí. Vamos a ver que tendría que ser así. El E1 y el E2 tenemos que hallar. Entonces, aquí en realidad lo que hemos hecho es igualar componentes. Aquí lo voy a rayar de colorcitos. El coeficiente del X
aquí también tiene un coeficiente del X. Entonces dice que tiene que ser lo mismo. El coeficiente del X, todo esto tiene que ser lo mismo que A. Entonces, eso es lo que hemos hecho aquí. Miren, aquí vamos a volver a anotar. A más E1, E sub 1 más 1, dice que tiene que ser igual a A. Aquí está. Y los términos independientes. B más E2 más 1 tiene que ser igual a B. B más E2 más 1 tiene que ser igual a B. Bien, de aquí sacamos que E1 tiene que valer sí o sí menos 1 para que el menos 1 con el 1 se anulen y me quede A igual a A. Entonces E sub 1 tiene que valer menos 1. Y E sub 2 tiene que valer igual menos 1. No, eso ya de aquí. E sub 2 tiene que valer sí o sí menos 1 para que este menos 1 con este 1 se anulen y me quede B igual a B. ¿Listo? Entonces ya tenemos el E1 y el E2. Y el neutro es pues E1 por X, E1 por X más E2. Y aquí está, E1 por X, el menos 1 y este unito se sobreentiende, ya, entonces va a quedar menos 1X y el E2, y el E2 vale pues menos 1, ¿no? Entonces ahí es ahí de donde viene. Bien, entonces hemos visto que esto pertenece al conjunto de polinomios de grado 1, está bien, es único, no es único, entonces todo correcto. Pues por tanto el neutro vale menos X menos 1. ¿Listo? Existencia de neutro, ok. Existencia de elemento inverso, ¿no? Si se darán cuenta, pues más que difícil es complicado, ¿no? Bueno, no complicado, es moroso, ¿no? Hay que analizar uno por uno. Existencia del elemento inverso. Dice que existe un elemento tal que operado con un inverso tiene que darme el elemento neutro, ¿no es cierto? Que lo hemos hallado aquí arriba. Esto tiene que darse por izquierda y por derecha, ¿no? Entonces, por derecha y por izquierda, cualquiera de los dos. Bien, entonces, habíamos visto que es conmutativa, entonces estos dos me va a botar todo esto. No, no va a haber problema. Si yo opero este de aquí arriba y opero este de aquí abajo, me va a resultar lo mismo, ¿ya? Bien, entonces va a ser los coeficientes del X, aquí están los coeficientes del X, A más A', a los coeficientes, la suma dice que le sume uno más, ¿no es cierto? Eso viene desde la regla de correspondencia. Miren, los coeficientes le tengo que sumar y a esa suma le sumo uno más, o sea, uno, ¿no? Un número 1. Bien, entonces es de ahí de donde viene que A más A' más 1 por X. Lo mismo con los términos independientes. B más B' más 1. ¿No? Entonces, aquí ya tengo el resultado de todo esto. Tiene que ser igual a esto, dice. Tiene que ser igual a esto. Lo mismo que hemos hecho en el inciso anterior. Igualamos coeficientes. El coeficiente del X es menos 1. Pero a este lado el coeficiente del X es A más A' más 1. Entonces A más A' más 1 dice que tiene que ser igual a menos 1. Y lo mismo con los términos independientes. B más B' más 1, que está con dos rayitas, tiene que ser igual a menos 1. Aquí está. B más B' más 1 tiene que ser igual a menos 1. Bueno, de aquí nos despegamos el A' y el B'. Y nos queda que la prima es lo mismo que menos 2 menos A. Y el B' es lo mismo que menos 2 menos B. Y pues esto pertenece a los reales, esto igual pertenece a los reales. Entonces, estos coeficientes, el coeficiente del X y el coeficiente, el término independiente, pertenecen a los reales. Entonces, está bien, se verifica, porque miren aquí, el coeficiente del X tiene que pertenecer a los reales. Y el coeficiente, bueno, el término independiente tiene que pertenecer igual a los reales, ¿no? Entonces se verifica. Bien, entonces, ¿cuál sería el elemento inverso? Ya hemos hallado el A' y el B'. Pero pues el elemento inverso es, aquí lo anotaremos, el elemento inverso es A'x más B', porque está en su forma polinómica, no en polinomio de grado 1. Entonces, aquí está. Existe el inverso de AX más B, es A'x más B. Y esto es lo mismo que menos 2A, perdón, menos 2 menos A por X más menos 2 menos B. Esto pertenece a los reales, esto pertenece a los reales, entonces todo esto pertenece a los polinomios de grado 1. Y esto, pues como pertenece y todo está correcto, le ponemos un OK. Muy bien. Admite inverso, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos estudiado todo lo que teníamos que estudiar. P con la operación asterisco es cerrado, es asociativa, existe elemento neutro y admite inverso. Por tanto, esto es lo que se tiene que cumplir para que sea grupo, ¿no? Entonces, por tanto, el conjunto P con la operación asterisco es grupo. Entonces, este es el resultado y hay que adornarlo, ¿no? Bien, simplemente es el ejercicio. Bien, último ejercicio. Un ejercicio número 6. Dice, sea el conjunto A, que son los elementos 1, 2, demuestra que el conjunto de partes, o sea, el conjunto de partes A, del conjunto A, con la operación, esta es la diferencia simétrica, ¿no? Con la operación diferencia simétrica y con la operación intersección, estos igual son operadores binarios, ¿no?
Entonces no hay problema, como son operadores binarios, pues no hay problema, ¿no? Es un anillo conmutativo y además con identidad. Conmutativo dice pues que admite conmutatividad, identidad se refiere a que tiene elemento neutro, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Cuando ya nos dan el conjunto y no es un conjunto infinito, entonces lamentablemente hay que construirse tablitas, ¿no? Como cuando nos dan conjuntos no infinitos. Entonces ya se darán cuenta. En relaciones, cuando teníamos conjuntos em, de este tipo, digamos, esta relación igual a el uno con el 2 con el 3 el 3 con el 4 el uno con el 6 digamos, ¿no? Bien, entonces cuando teníamos así, era súper fácil analizar transitividad, eh, simetría, reflexividad, ¿no es cierto? Era súper fácil, porque pues ya directamente de la relación podíamos ir viendo, ¿no? Pero pues cuando teníamos la relación definida solamente por su regla de correspondencia y además en un conjunto infinito, pues ya ahí había que aplicar más análisis e interpretación, ¿no es cierto? Entonces era más complicado. Aquí sucede lo contrario. Cuando tenemos definido el conjunto por extensión, o sea, ya directo nos dan sus elementos y tenemos que analizar sus propiedades para unas operaciones, pero, perdón, para unos operadores que son leyes de composición, pues se vuelve más moroso porque tenemos que construir su tabla y todo eso. Si hubiese sido diferente, como su práctica, digamos, al final vamos a repasar, como su práctica, directo les daban un conjunto A y el conjunto de partes de A definida con las operaciones intersección y unión, creo que les daba, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí no les da cuáles serán los elementos de A, ¿no es cierto? Entonces, directamente hay que analizar las leyes de composición. Ya no hay que analizar uno por uno los elementos de A. Entonces, cuando nos dan el A por extensión, ya se vuelve un poquito más moroso, no complicado, moroso, porque hay que construir la tabla para el primer operador y también la tabla para el segundo operador. ¿No? Entonces, esta tablita lo construiremos con ustedes. ¿No? Bueno, este es el último ejercicio que vamos a hacer y lo vamos a hacer con ustedes. Bueno, entonces el conjunto de A, ¿no? Entonces nos dice, estamos trabajando en el conjunto de partes de A. No estamos trabajando en el conjunto A, entonces yo necesito el conjunto de partes de A. Bueno, fácil, ¿no? El conjunto de partes de A siempre comenzamos con el vacío, luego nos agarramos un hito con llaves, el otro con llaves, y luego de dos en dos, el uno y el dos en llaves, ¿no? Entonces ya está. Estos son los elementos del conjunto de partes de A. Y nos dice que el primer operador es la diferencia simétrica. Entonces nos copiamos aquí los elementos de A, los elementos del conjunto de partes de A, aquí también, y el operador. Y hay que ir operando uno por uno. Vacío, diferencia simétrica, vacío. Pues bueno, recordaremos que es la diferencia simétrica, ¿no? Como una ley, con diagramas de Venn siempre se entiende mucho mejor, ¿no es cierto? A ver, ¿qué tal si yo tengo un conjunto A? A ver, aquí le pondremos con esto. ¿Qué tal si yo tengo un conjunto A y un conjunto B? A y un conjunto B, ¿no es cierto? ¿Qué tal si yo quiero sombrear A diferencia simétrica B? Esto es lo mismo que decir A menos B unión B menos A. Y esto es lo mismo que decir A intersección B complemento unión B intersección A complemento, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ya podrían sombrearse esto, o podrían sombrearse esto, o directamente esto les tiene que salir lo mismo, porque solamente hemos simplificado, o si no hemos aplicado leyes de conjuntos, ¿no? Entonces, tendría que salir lo mismo. Bueno, esta es la interpretación matemática, pero la interpretación gráfica es, pues, A diferencia simétrica B, son todos los elementos de la unión menos la intersección. O sea, todo esto. Diferencia simétrica, por eso se llama, ¿no? Entonces, todos menos lo que tengan en común, ¿no? Entonces, menos la intersección. Todo menos la intersección. O sea, todo lo que esté dentro de los dos, ¿no? Entonces, esto podemos demostrarlo haciendo una serie de operaciones aquí, ¿no? A ver, tal vez para repasar un poquito de conjuntos, lo moveremos esto aquí arriba. Haremos operaciones. A ver, aquí tengo A intersección B complemento, unión B intersección A complemento. Entonces aquí va a ser, bueno, tendría que distribuir. A ver, distribuiré esto para, para cada uno de esos dos. Voy a tener A unión B intersección A complemento, intersección B complemento, unión B intersección A complemento. Bien, a este lado puedo distribuirme este A con este B y este A con este A complemento. Aquí me va a quedar A unión B. A unión B, intersección A unión A complemento. Pero este es el universo. Y cualquier conjunto, intersección en el universo, me va a quedar el mismo conjunto. Entonces, esto que era el universo ya no lo voy a escribir, porque pues está operado con la intersección.
Listo, ahí tengo A unión B, intersección, B complemento unión B, pero esto me va a dar universo, universo, intersección, lo que sea, me va a quedar ese lo que sea, entonces me va a quedar B complemento, esto ustedes lo pueden verificar, ¿no? B complemento unión em, A complemento, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a ver qué más podemos seguir operando. Aquí va a ser A unión B, intersección. Aquí podría aplicar ley de Morgan, bueno, leyes de complemento a la inversa, ¿no? Va a ser B intersección A complemento, ¿no? Ahora, pero intersección algo, complemento es pues la diferencia, ¿no es cierto? Esto va a ser A unión B menos B intersección A, ¿no es cierto? Ya lo hemos demostrado. La diferencia simétrica es A unión B, o sea, todo menos A intersección B, o sea, menos lo que tengan en común. ¿No? Entonces ya matemáticamente lo hemos demostrado eso, ¿no? Para repasar un poquito de conjuntos. Bien, entonces ya todo eso lo hemos repasado, ya está de más, ¿no? Entonces lo borramos nomás, ya ustedes si quieren lo vuelven a poner a su cuaderno, ¿no? En la parte de conjuntos. Bueno, ya hemos hecho el análisis gráfico. Nos anotaremos su definición aquí abajito por si acaso. A diferencia simétrica B es lo mismo que A menos B unión B menos A. Y también es lo mismo que A unión B menos A intersección B. ¿No? Tiene dos definiciones, estos dos son lo mismo. Bien, entonces aquí hay que ir operando, ¿no? Vacío, diferencia simétrica del vacío, va a darme igual el mismo vacío. Ustedes lo pueden verificar reemplazando en estas formulitas. Vacío, siempre desde aquí, ¿no es cierto? A ver, le ponemos su flechita, siempre desde aquí a los otros, hay que ir bien. Entonces, vacío operado con el 1. Vacío, diferencia simétrica 1. Pues bueno, a ver, lo que tengan en común. Pero pues el vacío no tiene nada en común con este conjunto 1. Entonces se va a quedar solamente el 1. Ustedes lo pueden verificar. A ver, para esto verificaremos y ya no vamos a verificar nada más. El vacío, diferencia simétrica 1. Entonces aquí abajito, vacío, diferencia simétrica 1. A ver, entonces, esto es lo mismo que decir, a ver, esta utilizaremos, la de abajo, A unión B. Vacío, unión, el conjunto 1. Voy a tener vacío, unión, el conjunto 1 menos la intersección. Vacío, intersección, el conjunto 1. Pero el vacío intersectado cualquier cosa no tiene nada en común, entonces esto me va a quedar vacío nomás. Listo, esto menos ya como nos queda vacío, algo menos vacío es como decir algo menos cero. Simplemente es el neutro de la diferencia, ¿no? Entonces aquí me va a quedar vacío, unión, 1. Bien, entonces aquí el vacío no es nada. Si yo lo uno con un conjunto, me va a quedar ese mismo conjunto. Bueno, entonces así hemos demostrado que vacío, diferencia simétrica 1 es el mismo conjunto 1. ¿No? Entonces, estas cosas ustedes ya lo pueden hacer uno por uno para cada elemento. Bien, nos borraremos esto y lo vamos a hacer más rápido para que el video no se haga más largo. Ya estamos 1 hora, ¿no? Entonces, vacío, diferencia simétrica 1 es 1. Vacío, diferencia simétrica 2, el mismo 2. A ver, vamos a borrar esta llave. Vacío, diferencia simétrica 1,2, me va a quedar este mismo conjunto 1,2. Ahora con el 1. 1, diferencia simétrica vacío, es pues el mismo 1. 1, diferencia simétrica 1. Bueno, aquí es, la diferencia simétrica es todo menos lo que tengan en común, pero el 1 tiene todo en común con el 1, o sea, son lo mismo, entonces aquí me va a quedar vacío. 1, diferencia simétrica 2, me va a quedar 1,2. 1,2. ¿Por qué queda 1,2? A ver, analizaremos eso más. ¿Qué tal si esto es el conjunto 1 y esto es el conjunto 2? ¿No es cierto? Aquí está el conjunto 1 y el conjunto 2, ¿no? Y pues la diferencia simétrica es todo, o sea, la unión, aquí está la unión de los dos, menos lo que tengan en común. Pero como no tienen nada en común, pues no le vamos a restar nada. Y la unión se queda 1 y el 2, ¿no? Entonces por eso nos queda aquí la unión 1, 2. Bien, es por eso que pasa eso, ¿ya? Entonces pueden analizarlo por definición, por diagrama de Venn o por lo que a ustedes se les ocurra. Bien, 1, diferencia simétrica 1,2. Aquí el 1 ya tienen en común, entonces solamente me va a quedar el 2. Aquí me va a quedar solito el 2. Seguimos, 2, diferencia simétrica vacío, me queda el 2. 2, diferencia simétrica 1, me queda 1,2. Lo mismo que aquí arriba, ¿no? 2, diferencia simétrica 2, me queda el vacío. 2, diferencia simétrica 1,2, el 2 tienen en común, entonces solamente me queda el 1. 1,2, diferencia simétrica vacío, me queda el mismo 1,2. 1,2, diferencia simétrica del 1, el 1 tienen en común, entonces me queda solito el 2.
1,2 diferencia simétrica del 2. El 2 tienen en común, entonces me queda solito el 1. Y el 1,2 diferencia simétrica 1,2 tienen todo en común, entonces vacío. Listo, ya hemos construido nuestra primera tablita. Lo mismo con en el segundo operador. Dice que el segundo operador es la intersección, entonces lo mismo. Aquí está el conjunto de partes de A. Y aquí otra vez el conjunto de partes de A, ¿no? Entonces hay que analizar uno por uno otra vez. Por eso es más que difícil, es moroso. Vacío, intersección, vacío es el mismo vacío. Vacío, intersección, uno es lo que tengan en común, pero el vacío no tiene nada en común con nadie. Entonces aquí va a quedar vacío, vacío, vacío. 1, intersección vacío, me queda vacío. 1, intersección 1, me queda 1. 1, intersección 2, no tienen nada en común. Entonces vacío. 1, intersección 1,2. Aquí el 1 tienen en común. Entonces 1. 2, intersección vacío, vacío. 2, intersección 1 no tienen nada en común. Entonces vacío. 2, 2 intersección 2 tienen en común el 2. Entonces me va a quedar 2. 2 intersección 1,2 tienen en común el 2, me va a quedar 2. 1,2 intersección vacío, vacío. 1,2 intersección 1, lo que tengan en común es el 1. 1,2 intersección 2 tienen en común el 2. 1,2 intersección 1,2 tienen todo en común, ¿no? Entonces me va a quedar 1,2. Listo, ya nos hemos construido las tablitas. Ustedes lo pueden verificar. Pero eso solo es la primera parte. Nos dice demostrar que toda esta estructura es un anillo conmutativo con identidad. ¿No? Entonces, bueno, ya tenemos las tablitas y ahora hay que analizar propiedades, ¿no? Entonces, muy largo es esto de estructuras, no es difícil, es largo. Entonces aquí hay que ponerle propiedades. Bien, ¿y las propiedades que tienen que cumplirse? Bueno, a ver, con respecto al primer operador, para que sea anillo conmutativo con identidad, a ver, vamos a ver en nuestra tablita. Y aquí ustedes quiero que se saquen captura cuando estén viendo el video. Lo haremos más pequeño porque está muy grande. Lo he puesto muy grande para que ustedes puedan recortarse este pedacito y se lo puedan copiar o imprimir si quieren, ¿no? Pero les recomiendo que ustedes se copien, así al momento de copiar se memoricen un poquito, ¿no? Entonces, ahí. A ver, nos dice que tiene que ser un anillo conmutativo con identidad. Entonces tiene que cumplirse con respecto del primer operador que sea grupo abeliano. O sea, tiene que ser cerrado, asociativo, neutro, inverso y conmutativo. Con respecto al segundo operador, dice que tiene que ser cerrado, o sea, clausura, cerrado, asociativo y neutro. Bien, tiene que existir un elemento neutro con respecto al segundo operador. Bien, ¿qué más? Y además tiene que ser conmutativo, ¿no? Bien, y distributividad del segundo con respecto al primero también tiene que cumplirse. Entonces, todo esto tiene que cumplirse para que sea anillo conmutativo con identidad. Y eso es lo que vamos a analizar abajo. Bien, entonces, como tenemos que demostrar todas las propiedades para estas dos tablas, pues bueno, es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, primero nos dice que tenemos que demostrar que es un anillo conmutativo con identidad, ¿no? Entonces, nos anotaremos qué propiedades tiene que cumplirse para que sea anillo conmutativo con identidad. Lo haremos más pequeño la pantalla y vamos a ver nuestra tabla. Ah, aquí está. Bueno, creo que esto ya lo estábamos viendo, ¿no? Anillo conmutativo con identidad dice que tiene que ser el primer operador en un grupo abeliano. El segundo operador tiene que admitir hasta elemento neutro. Y además tiene que ser conmutativo, ¿no? Y además la distributividad del segundo con el primero tiene que cumplirse, ¿no? Entonces estamos en este caso de aquí abajo que lo estoy pintando con una flechita. Ahí todos esos tienen que cumplirse para que sea anillo conmutativo con identidad, ¿no? Entonces ustedes ya anótense en un papelito, bueno, en un papel auxiliar, ¿no? En una hojita de cálculos para que vean que eso se tiene que cumplir. Entonces, eso haremos cumplir en nuestro ejercicio. Bien, entonces aquí propiedades lo tengo, ¿no? Entonces he anotado ya de una vez clausura para ambos, ok, lo he puesto, ¿no? Entonces primero la clausura, bueno, no importa el orden, ¿no? Entonces primero la clausura podrías analizar para ambos operadores, ¿no? Entonces miren, aquí los resultados de la diferencia simétrica, toditos los resultados pertenecen al conjunto de partes de A, o sea, no se han salido, entonces es ley de composición interna, o también se llama clausura, o también se llama cerrado, ¿no? Entonces cumple para este operador. Para este otro operador, em, igual, toditos pertenecen al conjunto de partes de A, entonces se cumple la ley de composición interna, es cerrado, ¿no? Entonces, igual se cumple. Por eso, clausura para ambos, ok. Bien, entonces comenzaremos con el primer operador, la asociatividad. Bueno, tendríamos que estudiar la asociatividad en este operador, en esta ley de composición, en diferencia simétrica.
¿no? Entonces, tendríamos que analizar uno por uno, ¿no? Buscando alguno que no cumpla. ¿No? Entonces, bueno, aquí yo me he dado el ejemplo de uno diferencia simétrica 2 diferencia simétrica 1, 1,2. Tendría que ser lo mismo que uno diferencia simétrica 2 diferencia simétrica 1,2. ¿No? Entonces, aquí, operando, simplificando, he llegado a que, bueno, em, aquí nos ha quedado el vacío, ¿no? Bueno, aquí no era 1,2, aquí es el vacío. Bueno, siempre algún error de typeo podría suceder. Aquí es el vacío. Porque miren, 1,2, diferencia simétrica 1,2, es pues todo lo que tienen en común, todo menos lo que tienen en común, ¿no? Pero bueno, eso ya no tendríamos que analizar, directamente tendríamos que ver en la tabla. 1,2, diferencia simétrica 1,2, nos queda el vacío. Aquí está. Cito, lo he copiado mal. 1, diferencia simétrica 1, a ver otra vez en la tabla, 1, diferencia simétrica 1, el vacío, ¿no? Entonces, vacío es lo mismo que el vacío, por tanto, se cumple, ok, la asociatividad para este caso, ¿no? Entonces, tendríamos que analizar uno por uno todos los casos buscando uno que no cumple, ¿no? Pero pues bueno, en este ejercicio, bueno, analizando todos los casos desfavorables, vemos que sí va a cumplir para todos. Entonces, sí cumple para todo x, y, z perteneciente al conjunto de partes de A, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Sucede que pues, aunque, ¿qué tal si no nos hubiesen dado el conjunto A y nos hubiesen dado un conjunto universo, digamos? Bueno, eso lo podemos ver al final. A ver, sí, al final lo vamos a ver, ¿ya? Pero bueno, analizando uno por uno, vemos que sí verifica. Existencia de elemento neutro. Tiene que haber un elemento neutro, estamos analizando con el primer operador, o sea, existencia del neutro con respecto a la diferencia simétrica, y lo he anotado un triangulito chiquitito, si se alcanza a ver, ¿no es cierto? El neutro con respecto a la diferencia simétrica, dice que es el vacío. A ver, bueno, eso yo ya lo he visto aquí, ¿no? Aquí siempre hay que buscar el elemento neutro. Entonces, a ver, un elemento neutro es aquel elemento que operado con él me bota el mismo elemento con el que estaba operando. Digamos, vacío operado con vacío me bota el vacío, el mismo vacío. Vacío operado con el uno me bota el mismo uno. Vacío operado con el 2 me bota el mismo 2. Vacío operado con el 1,2 me bota el mismo 1,2. Entonces, el vacío es neutro con respecto a izquierda. Ahora con respecto a derecha. A ver, vacío, operado vacío, me bota vacío. Uno operado vacío, me bota uno. 2 operado vacío, me bota 2. 1,2 operado vacío, me bota 1,2. Entonces, igual, el vacío es elemento neutro por derecha, ¿no? Entonces, hemos analizado por izquierda y por derecha. Bien, entonces, el elemento neutro se cumple, es único además. ¿Qué tal si aquí hubiese otra columna, digamos? A ver, lo vamos a borrar esto. A ver si no nos arruina mucho el PDF. ¿Qué tal si aquí esta columna hubiese sido vacío, 1, 2 y 1,2? ¿No? Entonces, el 2 igual sería un neutro, pero entonces así ya nos estaría verificando, porque el neutro tiene que ser único, ¿no? Entonces, este 2 ya tiene toda su columna igual, bota el mismo resultado, entonces el neutro no sería único, entonces no se verificaría, ¿no? Entonces, tiene que ser único. Bueno, entonces lo pondremos como estaba, para no entorpecer el gráfico. Bien, hasta ahí está bien, ¿no? Entonces, el neutro es el vacío. Aquí está. Existencia de elemento inverso. Dice que son esos elementos tales que operados con esos me den el neutro, ¿no? Entonces el vacío operado con el vacío me da el neutro, el vacío, porque el neutro es el vacío. Entonces miren aquí, el vacío operado con el vacío me da el vacío. El uno operado con el uno me da el vacío. El 2 operado con el 2 me da el mismo vacío. El 2, 1,2 operado con el 1,2 me da el vacío. Entonces toditos tienen su neutro. Y además cada uno es neutro de sí mismo. Entonces toditos son neutros de sí mismo. Pues bueno, existe un inverso para cada uno. Se verifica. Ok. Conmutatividad. Bueno, la diferencia simétrica ya de por sí es conmutativa, por eso lo he escrito aquí. Para todo conjunto X, Y perteneciente al conjunto de partes de A, se verifica que X diferencia simétrica Y es lo mismo que Y diferencia simétrica X. ¿No? Esto de la conmutatividad en la diferencia simétrica Y se verifica incluso para cualquier conjunto, no siempre que esté dentro de esto, ¿no? Entonces, esto ya de por sí, por propiedades de conjuntos, se va a verificar. Pero ya ustedes, si quieren, pueden analizarlo uno por uno. Podrían analizarse 1 diferencia simétrica 1,2. Tendría que ser lo mismo que 1,2 diferencia simétrica 1. ¿No? Entonces aquí 1,1 diferencia simétrica 1,2 es todo menos lo que tienen en común. Esto me va a quedar 2. Y a este lado igual me va a quedar todo menos lo que tengan en común. El 1 y el 1 tienen en común, entonces me queda solito el 2. Entonces 2 es igual a 2, se verifica. Entonces así podrían darse ustedes pares ordenados, perdón, se podrían darse ejemplitos y así, sí, por lo menos unos dos, ¿no? Ejemplitos para que decir que sí cumple, ¿no? Entonces, bueno, podrían hacerlo así, pero pues también podrían aprovechar las propiedades de conjuntos. La diferencia simétrica ya de por sí, no necesariamente para estos conjuntos, pero ya de por sí es conmutativa. Bien, entonces ahí conmutatividad para la diferencia simétrica se cumple. Ok. Bien, entonces hasta ahí el conjunto de partes operado con el operador diferencia simétrica es grupo abeliano.
Hasta ahí se cumple la conmutatividad. Ahora pasaríamos al segundo operador. Para el segundo operador, que es la intersección, también se tiene que cumplir la asociatividad. La intersección también se tendría que cumplir la asociatividad. Bueno, aquí lo estamos copiando un poquito mal, nos ha faltado también, ¿no? Estamos copiando muy rápido. Corregiremos esto, aquí falta. Tendría que ser, bueno, la asociatividad aquí lo que he utilizado es para todos para cualquier conjunto, pero aquí estoy especificando para todo conjunto X, Y, Z, perteneciente al conjunto de partes de A ver, borraremos este Z, aquí, Z, perteneciente al conjunto de partes de A. Bueno, este perteneciente al conjunto de partes de A simplemente es para especificar, digamos, ¿no? Pero pues bueno, solo estamos estudiando asociatividad. Entonces, la intersección ya de por sí es asociativa, ¿no? Eso hemos visto en propiedades de conjuntos. O sea, X intersección Y intersección Z, ya de conjuntos sabemos que esto es lo mismo que X intersección Y intersección Z. O sea, la intersección es asociativa, ¿no es cierto? Entonces ya de por sí, aunque no pertenezcan al conjunto A, perdón, al conjunto de partes de A, igual se cumple la asociatividad. Y si pertenecen aquí, igual se va a cumplir la asociatividad. Entonces, ok. Entonces, podrían hacerlo de esta manera, o bien igual analizando, se agarran tres de estos, esto con esto y luego con esto, digamos, y pues lo analizan la asociatividad y les tendría que salir lo mismo, ¿no? Entonces, yo lo he hecho directamente generalizando. Aquí porque estas propiedades nosotros ya conocemos de conjuntos. Bien, existencia de elemento neutro. Dice que existe un elemento neutro. Bueno, a ver, buscaremos un elemento neutro en nuestra segunda tablita. Tiene que haber un elemento neutro tal que operado con ese neutro me dé el mismo elemento. Y aquí es donde tienen que poner atención. Vacío operado con el 1,2 dice que me da el vacío. 1 operado con el 1,2 me da el mismo 1. 2 operado con el 1,2 me da el mismo 2. Y 1,2 operado con el 1,2 me va a dar el mismo 1,2. Entonces, derecha, por derecha el neutro sería el 1,2. A ver, por izquierda. em, 1,2 operado con vacío me da el mismo vacío. 1,2 operado con 1 me da el mismo 1. 1,2 operado con el 2 me da el mismo 2. Y así se cumple también por izquierda. Pero aquí, ojo, el 2 operado con el 2 igual me da el mismo 2. O sea, el 2 también es su neutro, aparte de, bueno, en este caso sería el neutro de sí mismo. Entonces estaríamos diciendo que existe dos neutros, ¿no? Pero bueno, aquí no se va a cumplir eso, porque para ser neutro tendría que cumplirse para todos. O sea, aquí tendría que ser igual vacío. Miren, aquí está el vacío, aquí también tendría que ser vacío. Aquí está el 1, aquí también tendría que ser el 1 para que este 2 se considere neutro. Y pues bueno, aquí está el 1,2, entonces aquí también tendría que estar el 1,2 para que este 2 se considere neutro. Como no están, pues bueno, en este casito es un caso peculiar, pero pues como no se cumple para todos, no se considera este 2 un neutro, ¿ya? Solamente el 1,2. Listo, entonces es neutro por izquierda y por derecha, por tanto el 1,2 es el neutro. Entonces aquí nos anotan, existe el neutro y es el neutro con respecto a la intersección es igual al conjunto 1,2. Listo. Entonces, el neutro se tenía que cumplir. Existencia de elemento inverso no necesariamente se tenía que cumplir para que sea anillo conmutativo con identidad, pero pues bueno, a ver, lo vamos a estudiar. Existencia de elemento inverso. No existe inverso para todos. A ver, ¿qué es el inverso? Bueno, a ver, recordemos, es un elemento inverso A' tal que se verifique que A operado con este A' me dé el elemento neutro. En este caso estaríamos hablando de conjuntos, entonces va a ser un elemento, un conjunto X', digamos, tal que operado el conjunto X, operado, pero ¿con qué operador estamos hablando de la intersección? Intersectado con el X' me bote el elemento neutro, o sea, me bote 1,2. 1,2. Entonces, tendría que haber para todos los X un inverso, un inverso, tal que su resultado me bote el elemento neutro. A ver, el 1,2 tendría que ser resultado en todas las filas, ¿no? Entonces, a ver, buscaremos ese. El 1,2 debería estar en todas las filas, pero aquí no está. Miren, el 1 no tiene inverso. Miren, el 1 con el 0 va a dar vacío, el 1 con el 1 me da 1, el 1 con el 2 me da vacío, el 1 con el 1,2 me da 1. En ninguno de estos casos me da el elemento neutro. O sea, el 1 no tiene inverso, ¿no? Entonces, no toditos tienen inverso. Aquí el 1,2 nomás tiene inverso, ¿no? Miren, el 1,2 superado con el 1,2 me da el elemento neutro, pero los demás ya no tienen inverso, entonces no se cumple para todos. Por tanto, no admite inverso, no existe inverso para todos, entonces no se cumple. Conmutatividad es igual.
Ya de por sí, para todo X, Y perteneciente al conjunto de partes de A, X intersección Y es lo mismo que Y intersección X. Esto ya de propiedades de conjuntos, ¿no? Cualquiera que sean los conjuntos, X intersección Y es igual que Y intersección X. Entonces ya de por sí la intersección es conmutativa. Ok, listo. Y distributividad es lo último que se tiene que cumplir. Distributividad del segundo operador con respecto al primero. Entonces aquí nos hemos agarrado un ejemplito. Y pues aquí hemos ido operando, ¿no? Es un ejemplito que ustedes lo pueden revisar. Aquí sáquense captura si quieren. Lo hemos operado y nos ha salido una igualdad, ¿no? Entonces hay que agarrarse por lo menos dos ejemplos, ¿no? Por lo menos dos ejemplos así para tener mayor seguridad. Entonces aquí ya un ejemplo más, ustedes pueden tomárselo, se los dejo para ustedes. Pero pues aquí yo he hecho varios ejemplos en una hojita aparte y dice que se cumple para todos. Ok, para todos pertenecientes al conjunto de partes de A, ¿no? Pero ahora, ¿qué tal si no me hubiesen dado el conjunto de partes de A? Bueno, ahorita vamos a ver eso. Bien, entonces hasta ahí ya se cumple distributividad, se cumple todo lo que se tiene que cumplir, ¿no? Para que sea anillo conmutativo con identidad, ¿no es cierto? Entonces todo se cumple, como todo se cumple, el conjunto, sea el conjunto A1,2, entonces, la estructura, conjunto de partes de A, con primer operador, diferencia simétrica, y con segundo operador, intersección, es un anillo conmutativo con identidad. Por tanto, esto es la solución. Pero como nos decía demostrar, no sería solución, no sería lo que se quería demostrar. Listo, y ahí terminaría nuestro último ejercicio. Bueno, hasta ahí sería este video, pero pues nos quedaremos unos 5 minutos más. Este video creo que está siendo muy largo, pero igual vale la pena. Sucede que, miren, en este ejemplo nos han dado ya el conjunto A, ¿no es cierto? Miren aquí el conjunto A, entonces por eso nos hemos armado la tablita. Pero ¿qué tal? Bueno, copiaremos esto. Nos vamos a dar un ejemplo aquí. Ya lo vamos a borrar, pero no lo vamos a resolver. ¿Qué tal si nos hubiesen dado así? Ya no el conjunto A y directo el universo. El conjunto de partes del universo operado con la diferencia simétrica y con la intersección. Dice que demostrar que el conjunto de partes del universo operado con la diferencia simétrica y la intersección es un anillo conmutativo con identidad. Bien, entonces, ¿cómo demostraríamos esto? ¿No? En realidad, el conjunto de partes del universo es pues un conjunto infinito, ¿no? Nunca acabaríamos. El universo es pues muy grande, no nos dan ni siquiera, tal vez si nos diesen un universo igual a 1,2, 3, 4, 5, digamos. Entonces ahí ya podemos determinar el conjunto de partes del universo, que va a dar muy grande, y analizar por tablas, infinita, muy grande la tabla, nos llenaría incluso toda una hoja, una tablita nomás, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Como en su práctica también no tienen definido por extensión, directamente tienen los nombrecitos, ¿no? Entonces, aquí es lo que hay que analizar uno por uno igual. El conjunto de partes del universo operado con la diferencia simétrica tendría que ser grupo abeliano, ¿no es cierto? Es algo que se tiene que cumplir para que todo eso sea un anillo conmutativo con identidad. Es una de las condiciones que se deben cumplir. Entonces, para que sea grupo abeliano tendría que ser clausura. Clausura entre conjuntos, como estamos trabajando todo conjuntos, pues va a ser clausura, va a estar clausurado, ¿no? O sea, va a ser ley de composición interna. Asociatividad. A ver, tendríamos que demostrar que sean, digamos, sean conjuntos A, B, C, pertenecientes al conjunto de partes del universo. Tendríamos que verificar que A, diferencia simétrica, B, diferencia simétrica C, es lo mismo que A, diferencia simétrica B, y además todo esto, diferencia simétrica C. ¿Cómo demostramos esto? Como hacíamos en conjuntos. Hay que aplicar operaciones, tal, y aquí también hay que aplicar, leyes de conjuntos hasta llegar a una igualdad. Si esta igualdad se cumple, entonces es asociativo. Lo mismo hay que hacer con elemento neutro. Hay que hallar un elemento neutro, un conjunto E, digamos, por derecha y por izquierda, tal que esto me bote el mismo conjunto A, ¿no? Entonces, el neutro de la diferencia simétrica, bueno, el neutro de la diferencia simétrica, aquí ustedes ya pueden deducir lo que es el vacío, ¿no? Entonces, bueno, y así hay que ir analizando uno por uno. Después, para que sea grupo abeliano, también tiene que admitir, ustedes vean sus tablitas, y vamos a analizar un neutro, también tiene que existir inverso, o sea, un A, diferencia simétrica, un A' tal que esto me bote el vacío, ¿no? Entonces el inverso es el mismo A, el A' es el mismo A, ¿no? Entonces así hay que ir demostrando uno por uno, ya no con letras ni con tablas, directo con leyes, con letras, así con álgebra, ¿no? Entonces directo con letras, no con tablas. Hay que aplicar directo con leyes, ya no hay que analizar uno por uno, ¿no? Entonces,
Bueno, también tendríamos que demostrar conmutatividad, ¿no? Y pues lo mismo con el anterior. Y para distributividad, digamos que lo hemos demostrado ya que es grupo abeliano y las otras propiedades más, y ya hemos llegado a la última cosa que tenemos que demostrar, que es la distributividad. A ver, Estito, borraremos todo esto. La distributividad, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que decir que la intersección tendría que ser distributiva con respecto a la diferencia simétrica. O sea, digamos, X intersección Y diferencia simétrica Z, digamos, eso distributividad por izquierda, y también hay que analizar la distributividad por derecha, o sea, Y diferencia simétrica Z, intersección X, ¿no? Entonces, esto tendría que ser lo mismo que, pero bueno, la intersección ya de por sí es conmutativa, ¿no? Entonces, estos dos me va a dar lo mismo. Entonces, cualquiera de estos dos podemos analizar. Tendríamos que ver que esto tendría que ser igual a X intersección distributividad, ¿no es cierto? Hay que distribuir intersección Y, diferencia simétrica, X intersección Z, ¿no? Y lo mismo aquí abajo. Entonces, como estos dos son conmutativos, esto de aquí arriba va a quedar lo mismo aquí abajo, ¿no? Entonces, tendríamos que demostrar esto, ¿no? Entonces, ¿y cómo vamos a demostrar esto? Aplicando leyes de conjuntos, ¿no? Entonces, así habría que analizar si es que no nos diesen el conjunto, un conjuntito A, digamos. Aquí directo estamos trabajando para todos, para el universo, ¿no? Pero pues ahí es que cuando hay que analizar directamente sobre las leyes. Bien, eso sería un caso especial, ¿no? Miren, este es un ejercicio que está interesante. Bueno, y ahora veremos el último de su práctica. No, bueno, no el último es de cuerpo, ¿no? Tienen que analizar una estructura de cuerpo y pues eso es, simplemente hay que hacer cumplir operaciones, ¿no? Nada más. A ver, estructura de cuerpo. Vamos a ver. Bueno, hasta aquí pausa el video. Lo veremos antes de acabar el video, ¿ya? Un ejercicio de su práctica es el 23, que les dice, sea un conjunto A y sea P de A el conjunto de partes de este conjunto A, no nos dicen qué elementos tiene el conjunto A, como el anterior, nos dice 1, 2, no nos dice ahora, ¿no? Entonces, todo tenemos que trabajar con leyes de conjuntos. Nos dice, la terna ordenada, conjunto de partes de A, con la operación, primera operación, unión, y como segunda operación, intersección, ¿es un anillo? Nos pregunta. Entonces, hay que analizar propiedades para que sea anillo. A ver, fíjense sus tablitas. Para que sea anillo, con respecto al primer operador, tiene que cumplirse que tiene que ser cerrado o de clausura, ¿no? Cerrado. También tiene que cumplirse que sea asociativo. Tiene que existir un elemento neutro. Tiene que existir un elemento inverso. Tiene que ser conmutativo. Hasta ahí para el primer operador. Y para el segundo operador, esto de sus tablas ya ustedes lo pueden verificar. Para el segundo operador igual tiene que ser cerrado y también tiene que ser asociativo. Y bueno, tiene que ser, el segundo tiene que ser distribuible con respecto al primero. O sea, tiene que ser, bueno, distributivo, ¿no? La intersección, o sea, X intersección Y unión Z, digamos, tiene que poderse distribuir por izquierda y también por derecha. Y unión Z, intersección X, tiene que poder distribuirse. Y esto ya ustedes pues saben de leyes de conjuntos, ¿no? Entonces directamente pueden ponerlo, esto se cumple y esto también se cumple, entonces es distributible, ¿no? Entonces tendrían que verificar esto y esto y esto y esto. Esto ya solo se ha verificado, la distributividad, si se cumple, entonces tienen que verificar eso. Y si todo se cumple, entonces es un anillo, ¿no? Entonces así tendrían que resolverlo. Bueno, simplemente eso sería este video. Tal vez ha quedado muy largo, más de una hora, pero pues lo estoy subiendo a YouTube, ¿no? Entonces tal vez lo van a poder bajar la calidad, ponerlo en velocidad por 2, ¿no? Entonces, bueno, estoy ya acabando el video, pues si ustedes lo quieren volver a ver, pues podrían volverlo a ver en velocidad por 2 o directamente seleccionando una parte, ¿no? He estado viendo que en YouTube carga más rápido que en Drive. Bueno, eso sería todo por el video de esta clase. Cualquier duda me hacen nomás a mi WhatsApp, no hay problema, con todo gusto voy a responder. Gracias por su atención, aquí quedamos y hasta la próxima clase.